presentación. Vamos a ver acerca del mensaje de salud adventista, vamos a hablar del tema de la alimentación, como está presentado en la Biblia, vamos a dar las razones para el mensaje de salud y vamos a hablar de la dieta que Dios dio al ser humano, ¿ya? Así que eso, por ahí vamos a ir, vamos a pasar, ¿ya? Miren, como una pequeña introducción, gran parte de la comprensión del mensaje de salud se lo debemos a Elena de White, ¿ya? Ella recibió muchos sueños y visiones, como nosotros sabemos, y en su ministerio profético ella marcó 4 grandes énfasis. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos cuando hablamos del mensaje de salud, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron estos 4 grandes énfasis? Primero, las visiones que ella recibió y sueños tenían que ver, ¿cierto?, con animar a los adventistas que habían sido chasqueados después del 1844, ¿cierto? Era un mensaje de ánimo, de que siguieran adelante, ¿cierto? Fue muy importante en ese tiempo. Pero después de que pasaron algunos años, el énfasis comenzó a cambiar. El énfasis de las visiones que ella tuvo tenían que ver con establecer las doctrinas fundamentales de la iglesia, ¿sí? Era un tiempo en que ellos estudiaron mucho y comenzaron a descubrir cosas como el sábado, el santuario, etcétera, ¿cierto? Son, digamos, las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Pero después Dios comenzó a darle nuevas visiones a Elena de White, ¿cierto? Y estas visiones tenían que ver con el mensaje de salud, ¿sí? Ya habían sido establecidas las doctrinas fundamentales, pero ahora Dios vio que era necesario darle a esta iglesia un mensaje especial relacionado con la salud, ¿sí? Y ahí fue donde ella recibió gran parte de lo que de nuestra comprensión del mensaje de salud, lo recibió en estas visiones, entre el 1863 y el 1861. Y finalmente, las visiones y sueños que ella tuvo estaban relacionados con el mensaje de la educación y el avance misionero, con el mensaje de comenzar a imprimir libros, ¿cierto? Salieron los primeros diarios y revistas adventistas, y se dio un avance, ¿cierto?, a las publicaciones y a la educación. Estos son como los 4 grandes énfasis del ministerio de Elena de White, y son como, me los imagino, como las patas de una mesa, ¿cierto? ¿Quién podría negar la importancia, por ejemplo, de la educación, ¿cierto?, del avance misionero, de las publicaciones en nuestra iglesia? ¿Quién podría negar la importancia de las doctrinas fundamentales de la iglesia, ¿cierto? Y dentro de la misma línea, ¿cierto?, también es importante el mensaje de salud. Si nosotros quitamos esa pata, como las 4 patas de una mesa, entonces nuestro mensaje queda cojo, ¿sí? Dios nos dio estos 4 énfasis porque los 4 son importantes, ¿ya? Entonces eso quería mencionar primero, contextualizar. ¿Por qué nosotros enseñamos esto? Porque Dios le dio un mensaje a Elena de White, y no es algo que debamos desmerecer, ¿no? El mensaje de salud es parte de los mensajes que Dios le dio a nuestra iglesia, ¿ya? Ahora, enfocándonos específicamente en el mensaje de salud, vamos a mencionar que hubieron 4 visiones, grandes visiones respecto al mensaje de salud, ¿ya? Ahora vamos a concentrarnos en una sola pata de la mesa, que es la salud, y vamos a dividir esa pata en 4, ¿sí? Ella recibió 4 visiones concernientes a la salud. La primera visión en el 1848. Y miren, el primer mensaje de salud que Elena de White, o sea, que Dios nos dio a través de la hermana, ¿cierto?, tenía que ver con los efectos perniciosos del tabaco, el té y el café, ¿ya? Aún ni siquiera se hablaba de la carne, ni de los 8 remedios naturales, ni de nada de eso, pero Dios estaba dando un mensaje en relación a los estimulantes, a los efectos perniciosos de los estimulantes, como el tabaco, el té, el café, y ciertamente hay otros, ¿cierto? Pero eso fue el primer mensaje de salud que ella dio, o que Dios nos dio a través de la hermana. En la segunda visión, en el 1854, ¿cierto?, se habló de la necesidad estricta de limpieza y orden, ¿ya? Miren qué curioso. Saben que en ese tiempo los adventistas se estaban muriendo de tifus, de tuberculosis, de difteria, de enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas. Entonces Dios vio que era necesario que los adventistas fueran un pueblo limpio, ¿cierto? Les enseñó acerca de que las casas debían estar limpias, entrar la luz solar, el aire,
¿cierto? Debía haber una estricta pureza exterior de nuestro cuerpo, etc. ¿Ya? Miren el mensaje que Dios nos quiso dar, ¿cierto? Así como al pueblo de Israel le enseñó leyes de salud, también el Señor a nosotros los adventistas nos dio leyes de salud, ¿ya? Y la tercera visión respecto a salud, ¿cierto? Que fue en el 1863, tuvo que ver con las leyes de la salud. Y ahí es donde nacen los remedios naturales. A ver, ¿quién ha escuchado de los 8 remedios naturales? Yo creo que todo adventista ha escuchado de los 8 remedios naturales, ¿cierto? Este mensaje viene a través de lo que la hermana Elena de White, ¿cierto?, recibió de Dios en el 1863. Y finalmente en el 1865 Dios le dio un mensaje especial a Elena de White de que debían construirse sanatorios y centros de salud y que este mensaje de salud debía ser compartido con el mundo, ¿ya? Esas son las 4 visiones sobre salud que recibió el pueblo adventista a través de la hermana Elena de White, ¿ya? Y es importante que lo sepamos, ¿sí? Es importante que sepamos el origen de nuestro mensaje de salud. Esto era una introducción, ¿ya? Para que nosotros sepamos de dónde viene esto. Pero aún, digamos, este mensaje es más antiguo porque se encuentra en la Biblia, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos respecto del apetito, ¿ya? En la Biblia, cuando uno estudia la Biblia, uno puede ver que el tema del apetito, específicamente, ¿cierto? Hablando de la salud, pero hablando del apetito específicamente, está en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, ¿cierto? Todos conocemos esta historia de Adán y Eva, en que, bueno, la mujer deseó esa fruta que estaba prohibida y la comió y la dio a su esposo. Y podríamos decir, ¿no?, que la falta de dominio propio fue el primer pecado, ¿ya? Y desde entonces nosotros hemos estado dominados por el apetito. A ver, ¿quién no lucha con el apetito? Yo creo que todos luchamos con el apetito, ¿cierto? A veces vemos algo que hoy que se nos hace agua la boca, pero sabemos que nos hace mal, ¿sí? O a nadie le pasa eso. Yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Todos luchamos con el apetito. Y miren, esto comenzó en el principio, por allá por Génesis. Otra historia que vemos relacionada con el apetito, miren, las personas en los días de Noé habían llevado el comer y el beber tan lejos que se habían transformado ni más ni menos que en glotones, ¿sí? En tiempos de Noé, el complacer el apetito pervertido era lo más normal, ¿cierto? Lo más normal del mundo. Y fue esa complacencia del apetito que los llevó a una corrupción generalizada, ¿cierto? Se corrompió el apetito y después, ya con sus facultades mentales tal vez embotadas, ya el pecado tuvo, o podríamos decir, las personas se aventuraron al pecado. Pero todo comenzó por complacer los apetitos, ya de acuerdo a lo que nos dice también el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Así que en los días de Noé también había mucha glotonería, ¿sí? Dice que la gente estaba comiendo y bebiendo, estaban preocupados, ¿cierto?, de satisfacerse nomás. Y eso dio como resultado también el pecado que llegó a límites muy altos en tiempos de Noé, ¿cierto? Nosotros hablamos siempre de los antediluvianos, gente que Dios los miró y dijo, estas personas han colmado mi paciencia, ¿ya? Pero eso tuvo mucho que ver con el apetito también. Sodoma y Gomorra, lo mismo. La misma glotonería y embriaguez hizo que los habitantes de esta nación no pudieran distinguir entre lo moral y lo inmoral, ¿cierto? Satisfacieron su apetito de manera desmedida y no fueron capaces de entender qué era lo bueno y qué era lo malo, y esto fue la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Quién más? Por ejemplo, Esaú. Todos conocemos esta historia, Jacob y Esaú. Dice que Esaú vendió su primogenitura por un plato, ¿cierto?, de legumbres, de lentejas, y Esaú representa a aquellos que han recibido una bendición especial de parte de Dios, pero que no son capaces de apreciarla. Él despreció esa bendición especial de Dios. Y muchos de nosotros a veces rechazamos las bendiciones especiales de Dios también por satisfacer nuestro apetito. Seguimos avanzando. El pueblo de Israel, ¿sí?, cuando Dios sacó a sus hijos de Egipto, ¿cierto?, les dio maná para comer, pero ellos no estaban conformes. ¿Qué desearon ellos? Las ollas de carne de Egipto, ¿ya?
Y fue tanto su deseo por esas ollas de carne que Dios les concedió su deseo, pero eso terminó en mortandad para el pueblo. Tampoco ellos fueron capaces de refrenar su apetito. Dios les dio una dieta, pero ellos, rebeldes, ¿cierto? No se conformaron con lo que Dios les daba. ¿Sí? ¿Hablará eso un poco de nosotros? No sé, vamos a verlo. Eso. Entonces, esos son algunos ejemplos bíblicos en que podemos ver que el apetito es importante, ¿cierto? Eh, el dominio de nuestro apetito, el dominio de nuestras pasiones, es algo que Dios no pasa por alto, ¿cierto? Dios desea que sus hijos también puedan dominar estos aspectos de su vida. Y por eso estamos hablando también de la alimentación. A veces es complejo, ¿no? No nos gusta que nos digan qué es bueno o qué no es bueno para comer. Es como que, ok, no se metan en esa parte porque eso es muy personal, ¿cierto? Pero vamos a ver que en realidad Dios nos ha dejado principios, ¿sí? Y Él nos ha dejado esos principios para nuestra felicidad. No es que Él nos quiera privar solo de las cosas que nos gustan porque desea vernos miserables, sino que es porque nos ama, ¿sí? Porque nos ama también desea que nosotros podamos vivir de acuerdo a principios. Ya. ¿Qué más podemos ver en la Biblia respecto del mensaje de salud? Miren qué dice Juan 10:10. Imagino que este versículo lo conocen todos. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ya? El Señor desea que nosotros tengamos una vida abundante, no solamente que sobrevivamos. No le basta con que solamente nuestro corazón lata y nuestros pulmones respiren. Él quiere que tengamos una vida abundante. ¿Ya? Él desea lo mejor para nosotros. Y otro versículo, tercera de Juan 1:2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor desea que prosperemos en todo, ¿sí? Algunos piensan que la religión solo tiene que ver con lo que hago el día sábado, pero eh, la religión tiene que ver con todo lo que el cristiano hace, incluso con lo que el cristiano come, ¿sí? Y por cierto, si alguien se preguntaba de dónde saqué ese nombre, ¿cierto? Abundante salud está de estos dos versículos, ¿cierto? La abundancia y la salud que el Señor desea darnos. Entonces, sí, a Dios le importa nuestra salud, le importa nuestras facultades. Un versículo también que aparece en la Biblia respecto a la salud. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y miren lo que dice el comentario bíblico adventista respecto de este versículo de Romanos 12:1. Miren, atentos. Dice, la condición de la mente y del alma depende en gran medida de la condición del cuerpo. ¿Sí? Entonces la mente y el alma dependen de cómo esté nuestro cuerpo. Dice, por lo tanto, es esencial que las facultades físicas sean conservadas en óptima salud y en el mejor vigor posible. Dice que es esencial, es muy importante. Cualquier práctica dañina o complacencia egoísta que disminuya la fortaleza física dificulta el desarrollo mental y espiritual. Y miren, ¿quién sabe esto? El enemigo de las almas conoce bien este principio y por lo tanto dirige sus tentaciones al debilitamiento y la degradación de la naturaleza física, ¿ya? Entonces podemos ver que este mensaje de la salud está en la Biblia, ¿cierto? Aún si Dios no nos hubiera dado a Elena de White, tenemos principios suficientes en la Biblia para entender este tema de la salud, ¿sí? Si usted le quiere hablar a alguien tal vez que no es adventista, tenemos ciertos suficientes argumentos y principios bíblicos para presentar este tema de la salud desde la perspectiva de la Biblia. Entonces el Señor desea que cuidemos nuestro cuerpo porque afecta nuestra mente, nuestra alma y nuestra espiritualidad. ¿Ya? Ahora vamos a ir de lleno a las razones. ¿Por qué Dios nos dio este mensaje de salud? ¿Ya? Y miren qué privilegio como iglesia ser depositarios de este mensaje. Si en realidad es un tremendo privilegio cuando nosotros entendemos lo maravilloso que es y los beneficios que trae, creo que no queda otra cosa que agradecerle a Dios, ¿cierto? Por lo bueno que es Él con nosotros. Pero
¿cierto? Para que nos quede aún más claro esto, vamos a ver aquí 7 puntos por los que Dios nos dio el mensaje de salud. Si usted no se terminó de convencer con los versículos, ni con, ¿cierto?, la introducción, entonces espero que ahora sí se convenza de que esto es bueno, hermano, esto es algo maravilloso que el Señor nos ha dado, ¿ya? Entonces, primera razón, por razones de felicidad, por supuesto. El Señor quiere que seamos personas felices, ¿ya? Quiere que disfrutemos más y mejor la vida. Y junto con cada razón traigo una cita porque está bien fundamentada esta presentación, ¿ya? Razones de felicidad dice: la acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y de la mente resulta en la felicidad, ¿sí? Si usted quiere ser feliz, entonces, ¿qué debe hacer? Buscar una acción armoniosa y saludable de todas las facultades de su cuerpo, y entonces usted va a ser feliz. Dice: cuanto más elevadas y refinadas las facultades, tanto más pura resultará la felicidad. Mucha gente trata de buscar la felicidad como sobreestimulándose, sobreestimulando sus facultades, ¿sí? Qué sé yo, comiendo cosas más estimulantes, escuchando cosas más estimulantes, viendo cosas más estimulantes, pero el Señor nos dice: no, la verdadera felicidad la obtienes cuando tus facultades son más refinadas, porque una facultad más refinada puede apreciar mejor, ¿cierto? Es como la sal, por ejemplo. Si yo le pongo 1 kilo de sal a la comida, después la comida me va a parecer toda desabrida. Pero si yo me acostumbro a usar moderado, voy a encontrar rica la comida, ¿sí? Entonces, nuestras facultades, mientras más refinadas, más felices vamos a ser. ¿Ya? ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quieren ustedes ser felices, hermanos? Sí, yo creo que sí. Entonces sonriamos, ¿cierto? Y pongamos oído también a los consejos del Señor. Ya, por razones de servicio. ¿Por qué el Señor nos dio el mensaje de salud? Para que seamos felices, pero también para que podamos servir a Dios más eficientemente, ¿ya? A veces pensamos que esto de la alimentación y, y todo esto tiene que ver con nosotros solamente, pero miren, es interesante que tiene mucho más que ver con lo que hacemos por los demás. Y aquí tenemos una cita que me gustaría que alguien me acompañe leyéndola. A ver, si alguien me acompaña para escuchar una voz diferente. Yo, hermano. Ya. Dice: nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. Cristian, no sé. No sé. Gracias. Gracias, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, Dios desea que cultivemos nuestras facultades hasta el más grado posible para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Si nosotros tenemos una salud deteriorada, vamos a poder ayudar poco, pero si tenemos una buena salud, vamos a poder ayudar mucho más y servir mucho más. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? Que tengamos no solamente mucho tiempo, pero de vida, pero también un tiempo de calidad en que podamos, ¿cierto?, ser una influencia para otros, ¿ya? No sé, ¿les gustaría a ustedes servir mucho más? ¿Les gustaría que su cuerpo esté en las mejores condiciones para prestar el mejor servicio a los demás? ¿Sí? Esa es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad, ¿ya? Por eso también cuidamos nuestro cuerpo. Miren, por razones de testimonio, para que seamos una buena publicidad del remanente, el Señor nos dio el mensaje de salud, ¿ya? Miren lo que dice Deuteronomio 4, 5 y 7. Mirad, yo os he dado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué bueno sería, para gloria de Dios, que el mundo mire al pueblo adventista y diga, como me gusta decir a mí, wow, ¿cierto?
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, ¿sí? Para eso el Señor nos dio estos estatutos, para que nosotros lleguemos a hacer un espectáculo a los ángeles y al mundo, ¿cierto? Que el mundo vea que hay un pueblo diferente en esta tierra. Y eso obviamente parte de manera personal. Pero ojalá que el mundo pueda ver que nosotros somos diferentes, que nuestra vida es diferente, ¿sí? Dios nos dio el mensaje de salud para que nosotros seamos un testimonio al mundo. Ojalá que podamos ser ese testimonio al mundo. Alguien que me acompañe leyendo estas citas de aquí, por favor. ¿Leo? Ya, gracias. Si los israelitas hubiesen obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. Sí. El pueblo peculiar que Dios, debe estar tanto más adelantada que toda otra clase de personas sobre la tierra, cuanto es más exaltada su profesión que la de otros. Gracias. Entonces dice que los israelitas hubieran dado al mundo una lección objetiva de salud y prosperidad. ¿Le gustaría a usted darle al mundo una lección objetiva de salud y prosperidad? ¿Sí? No solamente porque lo hablemos, pero porque lo vivamos, ¿cierto? No sé si le gustaría, a mí me gustaría que mi vida sea una lección práctica de salud y prosperidad, ¿ya? Ojalá que esa sea una realidad en nuestra vida, ¿cierto? Dice, aquí fue error mío, ¿no? Dice, el pueblo peculiar de Dios debe estar tanto más adelantado que toda otra clase de personas sobre la tierra. Dice que el pueblo de Dios debe estar más adelantado, miren, que toda otra clase de personas sobre la tierra, ¿ya? Y si nosotros somos parte del pueblo de Dios, entonces es nuestro privilegio estar más adelantados, ¿ya? No para gloria nuestra, pero para gloria de Dios, es nuestro privilegio. Dios nos ha dado tanto conocimiento, ¿cierto? Nos ha dado tantos privilegios como iglesia. ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no estar más adelantado, ¿cierto? Para gloria de Él. ¿Cómo no estar más adelantado no solamente en la alimentación, pero respecto a la familia? ¿Acaso Dios no nos ha dado testimonios con respecto a la familia? El hogar cristiano, ¿cierto? Con respecto a las finanzas, consejos sobre mayordomía cristiana, consejos sobre régimen alimenticio. Hermanos, tenemos tantos tesoros en nuestra iglesia que están al alcance de nuestra mano. El Señor quiere que nosotros seamos una lección objetiva de salud y prosperidad, ¿ya? Aprovechemos lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Por razones evangelísticas, ¿ya? Otra de las razones por las que Dios nos dio este mensaje de salud es por razones evangelísticas, para que podamos alcanzar a los inconversos. Voy a leer y alguien después me acompaña a leer el párrafo que está abajo, así que alguien se prepare. Dice, cuando se dirige en la forma de vida, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Miren, este mensaje de salud, no solamente para nosotros, no solamente para servir, pero es una cuña de entrada, ¿sí? ¿Qué es una cuña? Por ejemplo, cuando se parte la roca, se usa una cuña, que es algo, ¿cierto?, que es agudo en su extremo, y si se golpea, ayuda a romper esa roca. Ese es el mensaje de salud, ayuda a romper el corazón más duro, ¿cierto? Aunque sea duro como una roca, el mensaje de salud es nuestra cuña de entrada. ¿Sí? Qué bonito analogía que el Señor nos da. ¿A alguien le gustaría leer esta cita? Ahí veo a la hermana Elizabeth. No sé si alguien nos quiere acompañar leyendo. ¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha bien? sí, se escucha. Es que tengo el micrófono medio malo, entonces de repente no se escucha. Yo la leo. Ya, Dice, gracias. el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza, entonces les decía, seguidme. Amén. ¿Sí? Entonces, a menudo hablamos de esto, del método de Cristo, ¿no? Se ha ido como haciendo más conocido dentro de la iglesia, ¿ya? A satisfacer las necesidades. Y hoy día la gente tiene una necesidad muy grande respecto de la salud. Entonces ahí tenemos el mensaje de salud, ¿cierto? Aprendamos del mensaje de salud y eso nos va a ayudar a entrar al corazón, a
a introducirnos en el corazón de las personas, ¿sí? Miren qué bonito y qué completo el mensaje que el Señor nos ha dado. Entonces, por razones de evangelismo. Pero esto no se detiene aquí, ¿cierto? Tenemos aún más razones. La quinta razón es por razones intelectuales. Dice, para que logremos un mayor desarrollo mental, dice ahí. Miren lo que dice esta cita. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores. Entonces, ¿qué nos dará esto? Dice, conservará el intelecto y dará un vigor mental y moral. ¿Quiere usted ser una persona inteligente? ¿Quiere conservar su vigor mental hasta cuando sea viejito? ¿Sí? Entonces, siga estos consejos que el Señor nos ha dado y su mente va a estar en buenas condiciones, ¿cierto? Va a poder sacarle el mejor provecho a su mente. A ver, ¿quién quiere tener vigor mental? ¿Quieren tener vigor mental, hermanos, que están escuchando? ¿Sí? Entonces sigamos estos consejos, ¿ya? Y esto no para aquí, miren, son 7 razones. Vamos recién en la quinta, ahora vamos a las 6. Por razones de carácter, ¿ya? Esa es otra de las razones por las que Dios nos dio este mensaje de salud, para que sea restaurada en nosotros la imagen divina. ¿Y saben qué? Cuando uno lee, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, esta es una idea que se repite bastante, la idea del carácter, ¿sí? Ahí yo comencé a entender mejor que esto no se trata solo del cuerpo, pero se trata de algo más elevado, ¿cierto? De nuestro carácter, de reflejar el carácter de Cristo, ¿ya? Usted dirá, oiga, pero yo conozco a unas personas vegetarianas que tienen harto mal carácter, pero imagínese si no siguieran los principios de salud, ¿cómo serían? ¿Cierto? Tal vez el Señor está haciendo una obra en ellos, ¿ya? El carácter, ¿cierto? Es algo que Dios quiere reformar en nuestra vida, y vamos a ver una cita. ¿Ya? Dice, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas, el ministerio de curación, ¿ya? Entonces, miren, el cuerpo es el medio por el cual finalmente se edifica nuestro carácter. ¿Y saben que edificar nuestro carácter es un tremendo privilegio, que es lo único que vamos a llevar al cielo? Siempre lo decimos, ¿cierto? Nuestro carácter, ¿ya? Ahora, ¿cuánto nos preocupamos de desarrollar nuestro carácter? Se levanta usted en la mañana y dice, Señor, ayúdame hoy día a desarrollar mi carácter. ¿O será que a veces nos preocupamos por cosas que van a perecer, ¿cierto? Se nos va la vida a veces obteniendo cosas que se van a quedar en esta tierra, pero esto que nos vamos a llevar al cielo, que es el carácter, muchas veces lo descuidamos, ¿sí? El mensaje de salud tiene el propósito también de desarrollar, de edificar nuestro carácter, ¿sí? De ser más semejantes a Cristo. Ojalá que cada uno de nosotros en su corazón anhele ser como Cristo, ¿sí? Hagamos de ser como Cristo el propósito de nuestra vida. Entonces, el Señor ha dejado el mensaje de salud para la edificación de nuestro carácter. Y finalmente, por razones espirituales, ¿cierto? Como consecuencia, porque si nuestro cuerpo está bien, si nuestra mente está bien, entonces espiritualmente también vamos a poder vencer. Dice, para que tengamos una mejor percepción espiritual y podamos vencer sobre nuestras malas inclinaciones. A ver si alguien me ayuda leyendo esta cita, por favor. Veo ahí no los veo, pero veo su nombre, a Rosa, Oscar, Arcelia, Carlos, Janet. Si alguien nos ayuda leyendo, para escuchar otra voz. Hola, hermanitas que están ahí. ¿Yo puedo? Ah. Sí, hermanita, por favor. No, Elizabeth, porque ella lee mejor. Yo tengo ruido ambiental acá. Ya, pero voy a hablar fuerte para que me puedan escuchar. Ya. Hijas,
Si los cristianos mantienen el cuerpo en sujeción y ponen todos sus apetitos y pasiones bajo el dominio de una conciencia iluminada, tendrán poder moral para empeñarse en la guerra contra Satanás, y en el nombre de aquel que venció el apetito en favor de ellos, pueden ser más que vencedores para su propio bien. Esta guerra está abierta para todos los que deseen empeñarse en ella. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué el Señor también nos da esto? Para que nos ayude en nuestra guerra contra Satanás, ¿sí? Estamos luchando con alguna tentación, con algún pecado, ya sea de nuestro carácter, ya sea de nuestros pensamientos, palabras, acciones. Bueno, el Señor también desea ayudarnos. Si nosotros nos ayudamos a nosotros mismos, ¿cierto? Si mantenemos nuestros cuerpos en sujeción, nuestros apetitos, si ayunamos, ¿sí? No sé cuántas veces hemos ayunado porque queremos vencer el pecado, no lo sé. Pero el Señor desea ayudarnos a vencer, ¿cierto? Contra Satanás. Que así sea en nuestra vida. Entonces, ¿se dan cuenta todas las razones por las que el Señor nos da el mensaje de salud? Voy a hacer así una recapitulación rápida para que no se nos vayan las ideas. Ya, primero dijimos, me fui muy atrás. Primero y si usted tiene una hoja de papel ahí o tiene buena memoria, recuérdese, ¿cierto? Por razones de felicidad primero, ¿cierto? Segundo, por razones de servicio. Tercero, por razones de testimonio. Cuarto, por razones evangelísticas. ¿Está copiando, hermanita? Ya, entonces dijimos de felicidad, para que no se nos pierda. Por razones de servicio, por razones de testimonio, por razones evangelísticas, esa es la cuarta, por razones intelectuales, la quinta, y las dos últimas son por razones de carácter y por razones espirituales. Esas son las 7 razones por las que Dios nos dio este maravilloso mensaje de salud, ¿ya? Ahora en esta última parte, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la dieta que Dios le dio al ser humano, ¿ya? Todos somos seres humanos aquí, ¿cierto? Sí, todos somos seres humanos. El Señor nos dio una dieta, ¿ya? El Señor cuando nos diseñó, dijo, a ver, ¿qué es lo mejor que le puedo dar al ser humano para que sea más inteligente, para que alcance mayor vigor físico, para que todo su cuerpo funcione bien? Dijo, a ver, hamburguesa con papa frita, no, eso no. Helado, no, tampoco. Dijo, fruta le voy a dar. Le voy a dar fruta, le voy a dar semillas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que el Señor pensó para nosotros, pero lo vamos a ver en detalle aquí. Miren, Génesis capítulo 1, versículo 29. Me gusta esta versión, es la versión La Palabra, ¿ya? Es muy parecida a la Reina Valera, pero nos dice lo siguiente: les dijo también, les confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla, ¿ya? Se lo puse en azul. Y todos los árboles con su fruto, dice, y su semilla, ¿ya? Ellos les servirán de alimento. Entonces, ahí está la dieta que el Señor nos dio cuando creó al hombre, Génesis 1:29. Y yo abajo puse unos dibujitos que me tomé algún tiempo para encontrar esas imágenes por internet. Entonces, miren cómo se relaciona esto. Dice, les dijo también, o no sé si voy a buscar aquí en la versión más común, ¿no? Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, ¿ya? Y fíjense que ahí hay un icono, ¿no? Y lo vamos a ver en detalle. Una planta que da semilla, después dice que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto, ¿ya? Y dice, y su semilla os serán para comer. Y después Génesis 2:9 nos dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, ¿ya? Y eso, ahí esos dos versículos nos engloban la dieta del ser humano en el Edén, ¿ya? Ahora, ¿qué son estas plantas? Dice que engendran semilla o planta que da semilla, ¿sí? A ver, ¿puede pensar alguien en alguna planta que dé semilla, que sea para el ser humano, para comer? Dice, unos son los árboles, pero otro dice que son las plantas que dan semillas. Ahí yo me puse a buscar imágenes para ilustrarles esto, y miren todas las que encontré, todas las plantas que dan semilla,
Miren, ¿qué tenemos ahí? Plantas que dan semilla. Esos no son árboles, son plantas que dan semilla. Tenemos el trigo, la primera imagen tenemos el arroz, tenemos el centeno, tenemos, no es avena, tenemos el centeno, tenemos el maíz, tenemos el sorgo, tenemos la quinoa, etc. Todas esas son plantas que dan semilla. Eso Dios le dio al ser humano como alimento, ¿ya? A eso se refieren las plantas que dan semilla. Luego dice todo árbol en que hay fruto. Esa la tenemos más fácil, ¿no? Todos conocemos árboles que dan fruto. A ver, ¿qué árboles que dan fruto tenemos por aquí? Mire qué rico. Esos damascos, ¿cierto? Esos bananos, esos son duraznos, papayas, naranjas, manzanas, más papayas, guindas, ¿cierto? Qué variado, qué colorido y qué bueno es todo lo que el Señor nos da. Esas son las plantas que dan. Ah, no, el título ahí me equivoqué, disculpen. Ahí debiera decir todo árbol que da fruto, ¿ya? Esos son los árboles que dan fruto. Y finalmente, la versión esa que estábamos leyendo ahí dice, y su semilla, ¿sí? Eso es otra cosa que el Señor nos dio para comer, miren, y su semilla. ¿Qué árboles dan específicamente semillas? Por ejemplo, tenemos las castañas, tenemos los anacardos o semillas de marañón, o ¿qué otro nombre tienen esos? Castaña de cajú, ¿cierto? Tenemos las macadamias, las almendras, las nueces de Brasil, etcétera, los piñones, las almendras. Todas esas cosas el Señor nos dio, ¿cierto? Por eso me gustaba esa versión, porque como que separa los árboles que dan fruto y su semilla, ¿cierto? Porque también tenemos árboles que dan semilla. Y a veces decimos, ¡ay, que son caras estas cosas! ¿Cierto? Es que son caras, es caro ir a comprar un paquetito de algunas de estas cosas, pero el propósito de Dios no era que las compráramos, ¿cierto? Era que tuviéramos arbolitos que las producieran. Y para al arbolito le cuesta lo mismo producir o nueces o piñones o almendras, ¿cierto? Porque el Señor nos quería dar esas cosas, ¿ya? Gratuitamente, ¿cierto? Como un milagro de la tierra, el Señor quería darnos esas cosas. Solo que nosotros hemos seguido otros planes. A nosotros nos gusta ir a comprarlo al supermercado, donde nos sacan un ojo de la cara a veces por estas cosas, pero no era el plan del Señor, ¿cierto? Entonces ahí en Génesis 1:29 vemos la dieta original del hombre, ¿sí? Entonces las plantas que dan semilla, los árboles que dan fruto y su semilla, ¿no? O los árboles que dan semilla. Esa era la dieta original del hombre, ¿ya? Sin embargo, en la Biblia se nos mencionan varias dietas, ¿ya? Y eso es importante que lo aclaremos, porque en la Biblia hay varias dietas, ¿ya? Esta es la primera dieta que Dios le dio al ser humano, y me gustaría compartir con ustedes que me di el trabajo de hacer este gráfico para que les quede más, ¿cierto? Sea más comprensible para ustedes. Entonces, la dieta del Edén es la que acabamos de ver. ¿Qué incluía? Plantas que dan semilla, árboles que dan fruto, árboles que dan semilla, pero también ellos tenían acceso ¿a qué? Al árbol de la vida, ¿no? ¿Cierto? El árbol de la vida era otra de las cosas que ellos comían, ¿ya? Esto lo vamos a repasar rápidamente. Dice, pero después de la caída, nosotros sabemos, a ver, ¿qué pasó con el árbol de la vida después de la caída? Me gustaría escuchar a alguien que me diga, ¿qué pasó con el árbol de la vida? ¿Alguien sabe? Dígame nomás, con confianza. ¿Qué pasó con el árbol de la vida? Dice, ¿qué dice la Biblia? Dice que Dios sacó al hombre del huerto y puso en el árbol como una espada, ¿no? Una espada que se revoloteaba para proteger el árbol de la vida, para que el hombre no comiera y viviera para siempre. Entonces, cuando el hombre pecó, ya el hombre no pudo comer del árbol de la vida. ¿Sabían eso, no? ¿Ya? El hombre no pudo comer más del árbol de la vida porque por misericordia, en el fondo, vivir eternamente con pecado no era lo que Dios quería. Entonces Dios lo retira del árbol de la vida, pero le da en su lugar las plantas del campo, porque cuando viene como la maldición de la tierra, ¿cierto? Dios le dice, y comerás plantas del campo, ¿ya? Entonces la dieta después de la caída incluía las plantas del campo, ¿ya? Entonces la lechuga, la selga no eran comida para seres humanos,
eran comida para los animalitos que se arrastraban por la tierra, que caminaban en 4 patas. Pero cuando el Señor nos quitó el árbol de la vida, dijo, le vamos a dar algo que de alguna manera reemplace lo que el árbol de la vida tenía, no completamente, obviamente, pero algunos nutrientes. Entonces el Señor nos da las plantas del campo y comenzamos a comer lechuguita, acelga, apio, ¿cierto? Que son las plantas del campo, ¿ya? Luego, la dieta después del diluvio incluía todo lo anterior, pero algo más. ¿Qué incluía? La carne, ¿cierto? Pero sabemos que es carne de animales limpios, de acuerdo a lo que nos aparece ahí en Génesis, bueno, sí, en Génesis 7:2, que Dios le dice, mira, de los animales puros toma 7 parejas, pero de los impuros toma 2 parejas nomás, ¿ya? Entonces ahí se incluye la carne a la dieta, ¿no? Y después tenemos la dieta del Éxodo, ¿ya? ¿Saben cuál es la dieta del Éxodo? Éxodo 16:35, que nos dice, Éxodo 16:35 nos dice, y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los términos de la tierra. Entonces la dieta del pueblo de Israel fue maná, a excepción de cuando se pusieron rebeldes y pidieron carne, ¿no? Pero la dieta del pueblo en esos 40 años fue el maná, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la dieta en la tierra nueva? ¿Cuál de estas dietas que tenemos aquí creen ustedes que va a ser la dieta en la tierra nueva? ¿Será que vamos a comer carne en la tierra nueva? No, ¿cierto? ¿Será que vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Sí? Ahí hay unos versículos que nos dicen, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Ya? Vamos a plantar viñas, vamos a comer frutos, ¿sí? Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. No va a haber más muerte, no vamos a matar. Bueno, ahora no las matamos, las comemos nomás, pero no van a morir ni las ovejitas, ni los corderitos, ¿cierto? No va a haber muerte, no vamos a comer nada que sea muerto, ¿ya? Entonces, hermanos, creo que el tiempo ya se nos está acabando. El Señor quiere hacernos volver, ¿sí?, al plan original. Miren, una cita de Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Los cereales, las frutas carnosas, no la carne, las frutas carnosas, por si acaso, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza y una resistencia que no puedan obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante, ¿ya? Es un error suponer que la fuerza dependa de consumir alimento animal, pues sin él las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible de gozar de salud más robusta, ¿ya? No necesitamos la carne para ser fuertes, no necesitamos la carne para mantenernos con salud, solamente podemos hacerlo con lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Entonces, para que lo que tengamos claro, la dieta de Dios siempre fue la mejor. De hecho, los hombres vivían casi 1000 años con esa dieta. Comenzaron a comer carne y comenzaron a vivir, ¿cierto?, 120 años, 90, 100 años. Pero los hombres que comían solo la dieta original eran hombres, ¿cierto?, robustos, de buena salud. ¿Qué podemos decir con respecto a la carne? Ya vamos a pasar ahí brevemente por la carne. Dice, el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne, ¿sí? La prevalencia de carne y tumores se debe mayormente a un sistema de vida a base de carne, ¿sí? La carne, por algo el Señor quiere que en estos últimos tiempos nosotros dejemos este alimento. Miren lo que dice esta cita, me gustó mucho y creo que es muy atingente, ¿no?, a lo que está pasando hoy en día. Los animales están enfermos y al participar de su carne implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Luego, cuando estamos expuestos a cambios en una atmósfera palúdica, es decir, una atmósfera sucia, ¿cierto?, somos más sensibles a los mismos. Miren esto, también cuando estamos expuestos a epidemias y enfermedades contagiosas, el organismo no se halla en buena condición para resistir la enfermedad, ¿ya? Hoy en día estamos pasando esta pandemia, ¿cierto? Y
como pasó también en tiempos de Elena de White con la peste negra, que las personas que comían carne resistían mucho menos la enfermedad, morían más rápidamente. Entonces el Señor nos quiere dar este mensaje, hermanos, no porque desea hacernos miserables, sino porque quiere vernos sanos, porque no quiere que nos enfermemos. Bien haremos en escuchar también los consejos que nos han sido dados. Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original, esto es, el de no subsistir a base de carne de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Eso, hermanitos, espero que esta presentación haya sido de beneficio para ustedes. Me gustaría terminar leyendo esta cita, ¿ya? Esta cita que nos dice: hemos de recordar siempre que el objeto de la obra misionero-médica consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario que quita el pecado del mundo. Dirijan sus miradas hacia aquel que puede sanar la enfermedad física y la espiritual. Háblenles de aquel que se compadece de sus flaquezas. Persuádanles a que se entreguen al cuidado de aquel que dio su vida para que ellos puedan obtener vida eterna. Háblenles de su amor, del poder que tiene para salvar. Hermanos, en esta presentación, en este tema hemos querido hablar del mensaje de salud, del origen del mensaje de salud, de los beneficios del mensaje de salud y también un poco de cuál es la dieta que Dios le dio al ser humano, ¿ya? Todo esto que hemos hablado yo considero que es importante, ¿sí? Es importante que lo aprendamos, que lo apliquemos, pero por sobre todo quiero que nos vayamos con este pensamiento. Necesitamos darle el enfoque correcto al mensaje de salud, ¿ya? No podemos hacer, aunque esto es muy importante, ¿cierto? Es muy importante que lo vivamos. Cristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje, ¿cierto? Que las personas no nos conozcan solamente por lo que no comemos o lo que comemos, sino que el Señor nos ayude a reflejar el carácter de Cristo, ¿ya? Muchas personas que comen muy bien, ¿cierto? Muchas personas que son muy estrictas con su manera de comer, muchas personas que son vegetarianas, no van a ir al cielo, ¿ya? Hoy en día está muy de moda todo esto del veganismo y el vegetarianismo, ¿cierto? Que son cosas buenas, pero hay gente que no cree, digamos, hay gente que no cree en Cristo, aún teniendo estos hábitos alimenticios, y mucha gente se va a quedar en esta tierra, mucha gente no va a ir al cielo. Digamos, ser vegetariano no nos va a llevar al cielo. Por eso es importante que, sin dejar de hacer esto, no olvidemos lo más importante, que es Cristo, ¿cierto? En nuestro corazón, que las demás personas puedan ver en nosotros a Cristo, que reflejemos su carácter, ¿cierto? Y que Él sea exaltado en todo lo que hagamos, ¿ya? Si nosotros vivimos la reforma de la salud, pero no reflejamos el carácter de Cristo, entonces no estamos dando el mensaje que se espera que demos. Así que ojalá que hayamos aprendido algo en esta tarde de este mensaje maravilloso que el Señor nos ha dado, ¿cierto? De las razones por qué el Señor nos ha dado esto, ¿cierto? Que ya las hemos mencionado. Y también de la dieta que el Señor dio. ¿Cuál es la mejor dieta para el ser humano? Como leíamos en una cita, el Señor quiere hacernos volver, ¿cierto? Así como al pueblo de Israel, en el desierto, Dios cambió su dieta antes de que llegara a Canaán. Al pueblo de Dios desea cambiar su dieta antes de que lleguemos a la Canaán celestial. Él tiene un propósito con eso. Así que ojalá que esto que hemos aprendido quede grabado en nuestro corazón. El Señor nos ama, desea lo mejor para cada uno de nosotros y por eso nos ha dado este hermoso mensaje que con el favor de Dios van a seguir aprendiendo y van a seguir viendo durante este mes. Así que el Señor les bendiga y eso ha sido el tema de esta tarde.